En el firmamento donde las balanzas invisibles sostienen el pulso del mundo, Libra avanza con una elegancia que parece inquebrantable, pero en lo más profundo de su constelación habita un temor que no pronuncia. Es un miedo silencioso, envuelto en armonía aparente, que se oculta entre decisiones postergadas y sonrisas medidas con precisión casi sagrada. Libra teme el desequilibrio como otros temen la caída. No se trata solo del caos externo, sino del instante en que el orden interior se fractura y revela que la paz no siempre es auténtica, sino construida. En su esencia, siente que si la balanza se inclina demasiado, algo esencial podría perderse: el amor, la aceptación, la belleza de los vínculos que tanto valora. Ese temor no ruge, susurra. Se filtra en cada duda, en cada elección que se analiza hasta el infinito. En la mitología de su espíritu, Libra es guardián de acuerdos invisibles, pactos que sostienen relaciones y mundos compartidos. Pero ese rol trae consigo una carga: el miedo a decepcionar, a elegir un camino que rompa la simetría de lo que otros esperan. Así, el silencio se convierte en refugio y prisión, porque callar preserva la paz, pero también diluye la verdad. Existe una batalla épica en su interior, una guerra sin estruendo donde la justicia lucha contra el deseo. Por un lado, la necesidad de equilibrio, por otro, la urgencia de autenticidad. Libra sabe, en lo más profundo, que no toda armonía es justa, y que no toda paz merece conservarse. Sin embargo, dar ese paso implica enfrentar su mayor temor: ser la causa del desequilibrio que tanto intenta evitar. Y aún así, en esa tensión reside su poder. Porque cuando Libra deja de huir de ese miedo y lo contempla sin adornos, descubre que la balanza no está para evitar el cambio, sino para comprenderlo. Que el verdadero equilibrio no es estático, sino dinámico, vivo, imperfecto. En ese descubrimiento nace una fuerza silenciosa pero imparable: la capacidad de elegir con valentía, incluso cuando la elección altera el orden conocido. Entonces, la constelación deja de temblar. La armonía ya no depende de complacer, sino de alinear lo interno con lo externo. Y en ese acto, Libra se transforma, no en quien mantiene la paz a toda costa, sino en quien redefine la justicia desde el coraje de ser fiel a sí mismo, aunque el universo tenga que reajustarse para sostener esa verdad. En los pliegues más sutiles de su naturaleza, Libra también guarda un temor casi imperceptible: el de no reconocerse a sí mismo fuera del reflejo de los demás. Como signo que nace en el eje de la relación, su identidad se ha tejido durante eras en el encuentro, en la mirada compartida, en la validación mutua. Pero en ese delicado entramado surge una inquietud profunda, que queda cuando el espejo se rompe o cuando la imagen reflejada deja de coincidir con lo que habita en su interior. Ese miedo no se manifiesta como angustia visible, sino como una tendencia a moldearse con la suavidad del aire, adaptándose a contextos, personas y expectativas. En su forma más elevada, esta capacidad es diplomacia, empatía y arte social. Sin embargo, cuando el temor toma las riendas, puede convertirse en dispersión de identidad, en la sensación de ser muchas versiones de sí mismo sin llegar a encarnar plenamente ninguna. Es una fragmentación silenciosa que erosiona la certeza interna. También habita en Libra un temor profundo al conflicto como portal de transformación. No solo evita la confrontación por incomodidad, sino porque intuye que en ella se desatan fuerzas difíciles de controlar. Para Libra, el conflicto no es únicamente una discusión, es una grieta que puede alterar vínculos, romper acuerdos invisibles y generar consecuencias impredecibles. Sin embargo, lo que permanece oculto es que, al evitar ese fuego, también se priva del poder alquímico que contiene. El conflicto, bien atravesado, no destruye la armonía, la redefine y la fortalece. Existe además un vínculo secreto entre Libra y el tiempo que alimenta otro de sus temores. Su tendencia a ponderar cada posibilidad lo coloca en una danza constante con la indecisión. No es simple duda, sino una percepción ampliada de las consecuencias, una capacidad de ver múltiples futuros desplegándose al mismo tiempo. Pero esa visión, que podría ser don de sabiduría, se convierte en carga cuando el miedo a errar paraliza el movimiento. Libra teme elegir tarde, elegir mal, elegir y perder algo irrecuperable en el proceso. En su dimensión más profunda, hay un temor aún más silencioso, el de descubrir que la justicia perfecta no existe en el mundo material. Como arquetipo ligado a la equidad, Libra siente una afinidad casi sagrada con la idea de equilibrio universal. Pero al enfrentarse a la realidad, percibe las asimetrías, las injusticias, los matices que no encajan en ninguna balanza ideal.
Este reconocimiento puede generar una desilusión íntima, una sensación de que el mundo no responde a la lógica armónica que su alma anhela. Y sin embargo, es precisamente en ese contraste donde se gesta su misión más elevada, no imponer una perfección inexistente, sino crear espacios donde la justicia pueda aproximarse a la vida con humanidad y conciencia. Otro aspecto que se mueve en las sombras es el temor a la soledad elegida. No la soledad impuesta, sino aquella que surge cuando decide retirarse del ruido de las expectativas externas para escucharse con claridad. En ese silencio, Libra se enfrenta a su esencia sin filtros, sin acuerdos, sin necesidad de agradar. Y aunque ese encuentro es fuente de poder, también puede resultar inquietante, porque implica asumir una autonomía que rompe con su tendencia natural a compartir, a consensuar, a co-crear. Es un rito interno donde deja de ser mediador para convertirse en protagonista de su propia historia. En el ámbito emocional, Libra también guarda el temor de amar más de lo que es correspondido, o de sostener vínculos que no reflejan la reciprocidad que tanto valora. Este miedo no siempre se expresa de forma evidente, a menudo se disfraza de tolerancia, de paciencia, de búsqueda constante de equilibrio en relaciones que, en el fondo, ya han perdido su simetría. Pero en esa persistencia se esconde una lección épica: aprender que el verdadero equilibrio no implica sostener lo que se desequilibra por sí solo, sino reconocer cuando es necesario soltar para restaurar la propia armonía. En su camino evolutivo, Libra descubre que su poder no reside únicamente en equilibrar fuerzas externas, sino en habitar su propio centro sin depender de la validación constante del entorno. Cuando atraviesa sus miedos en silencio y emerge con conciencia, se convierte en un arquitecto de realidades más justas, no desde la complacencia, sino desde la integridad. Su diplomacia deja de ser evasión y se transforma en sabiduría estratégica, su búsqueda de armonía deja de ser temor al caos y se convierte en capacidad de ordenar lo complejo sin negarlo. Así, la balanza deja de ser un instrumento frágil que debe protegerse del movimiento y se transforma en símbolo de adaptación consciente. Libra aprende que el equilibrio verdadero no es evitar que las fuerzas cambien, sino saber moverse con ellas sin perder el eje. Y en ese aprendizaje, su silencio deja de ser refugio del miedo para convertirse en espacio de claridad, donde la verdad se escucha sin distorsión y la decisión nace con la firmeza de quien ha reconciliado todas sus partes. En las capas más profundas de su arquetipo, Libra alberga un temor que rara vez se reconoce incluso en su propio diálogo interno: el miedo a la pérdida de valor personal cuando no hay reconocimiento externo que lo confirme. Su naturaleza, tan orientada hacia la interacción, ha aprendido a medir su propia valía a través del eco que recibe del entorno. No como una debilidad superficial, sino como una sensibilidad refinada hacia la respuesta del otro. Pero cuando ese eco se desvanece o se vuelve ambiguo, surge un vacío inquietante, una sensación de no saber con certeza cuánto pesa su propia esencia en la balanza invisible del mundo. Ese temor se entrelaza con una relación compleja con el merecimiento. Libra puede ofrecer belleza, comprensión y equilibrio con una generosidad casi instintiva, pero en lo más profundo puede dudar si merece recibir en la misma medida. Esta disonancia crea una tensión silenciosa, da mucho para sostener la armonía, pero teme reclamar lo que necesita por miedo a romperla. En esa dinámica, el sacrificio se disfraza de elegancia, y la renuncia se presenta como nobleza, cuando en realidad es una batalla interna no resuelta entre el deseo legítimo y la necesidad de aprobación. También se oculta un temor relacionado con el juicio, no tanto el que emite hacia otros, sino el que podría recaer sobre sus propias decisiones cuando finalmente actúa. Libra percibe con gran claridad los matices de cada situación, lo que implica que entiende demasiado bien los argumentos de todas las partes. Esta amplitud de visión, que es uno de sus mayores dones, puede volverse una carga cuando se trata de asumir una postura firme. Elegir implica renunciar a comprender completamente todas las perspectivas al mismo tiempo, y eso despierta una inquietud profunda, la posibilidad de ser injusto, incluso sin intención. En su dimensión más íntima, existe un temor a que la belleza que tanto busca y crea sea efímera o superficial. Libra tiene una conexión especial con lo estético, con lo armónico, con lo que eleva el espíritu a través de la forma. Pero en su interior puede surgir la duda de si esa belleza es suficiente para sostener la verdad más cruda de la existencia. Este conflicto no es trivial, es la tensión entre el arte y la realidad, entre la forma ideal y la sustancia imperfecta. Y en ese espacio, Libra teme que, al profundizar demasiado, la armonía se disuelva. Otro aspecto poco visible es el temor a la irreversibilidad de ciertas decisiones. Para Libra, cada elección no es solo un camino tomado, sino un conjunto de posibilidades descartadas.
esa conciencia de lo que queda atrás puede generar una resistencia a avanzar, como si cada paso implicara una pequeña pérdida existencial. No se trata de indecisión por debilidad, sino de una percepción aguda del valor de cada alternativa. Sin embargo, ese mismo rasgo puede impedirle experimentar la plenitud de lo elegido, porque parte de su energía permanece anclada en lo que no fue. En el terreno de la acción, Libra también enfrenta un miedo sutil a ejercer poder directo. Su estilo natural es influir, armonizar, negociar, pero cuando la situación exige una afirmación clara, sin mediación ni consenso, puede surgir una incomodidad profunda. El poder sin suavidad, sin equilibrio aparente, le resulta ajeno. Y sin embargo, hay momentos en los que la vida demanda exactamente eso, una decisión firme que no puede ser equilibrada con todas las partes. En esos instantes, Libra se encuentra ante un umbral interno donde debe redefinir su relación con la autoridad personal. En la dimensión espiritual, se manifiesta un temor aún más abstracto, el de perder la conexión con el sentido de justicia universal que guía su existencia. Cuando la realidad se vuelve caótica, cuando las relaciones se distorsionan o cuando las circunstancias parecen escapar a toda lógica, Libra puede sentir que su brújula interna se tambalea. No porque deje de existir, sino porque el entorno no refleja sus principios. Esa desconexión momentánea puede generar una sensación de desorientación profunda, como si el orden del cosmos hubiera sido alterado. Sin embargo, en cada uno de estos temores reside una llave de transformación. Libra no está destinado a quedar atrapado en la duda, sino a trascenderla mediante la integración de sus propias contradicciones. Cuando reconoce que su valor no depende del reflejo externo, su presencia se vuelve más sólida. Cuando se permite recibir tanto como da, la balanza se equilibra desde dentro. Cuando acepta que toda decisión implica una renuncia, pero también una afirmación de vida, su movimiento se vuelve más fluido. En ese proceso, descubre que el juicio no es un enemigo, sino una herramienta que puede usar con compasión. Que la belleza no es una evasión, sino un puente hacia verdades más profundas. Que el poder no es necesariamente agresión, sino la capacidad de sostener una decisión con integridad. Y que la justicia no siempre es perfecta, pero puede ser vivida como un acto consciente en cada elección. Así, la narrativa interna de Libra deja de estar dominada por el temor a romper la armonía y se transforma en una búsqueda activa de equilibrio auténtico. Un equilibrio que no teme al movimiento, que no evita el conflicto cuando es necesario, que no se diluye en la complacencia. En ese estado, Libra encarna su esencia más elevada, no como guardián pasivo de la paz, sino como creador consciente de una armonía que incluye la verdad, incluso cuando ésta incomoda. Y en ese punto, el silencio que antes ocultaba el miedo se convierte en un espacio fértil donde germina la claridad. La balanza ya no tiembla ante la posibilidad de inclinarse, porque ha comprendido que cada inclinación es parte del ritmo universal. Y en ese ritmo, Libra encuentra finalmente la certeza de que su lugar en el cosmos no depende de mantener todo en equilibrio perfecto, sino de participar activamente en la danza que lo transforma. En una capa todavía más sutil de su arquitectura interna, Libra guarda un temor relacionado con la verdad desnuda, aquella que no puede suavizarse ni embellecerse sin perder su esencia. Su naturaleza, regida por la búsqueda de armonía, ha aprendido a traducir lo áspero en algo aceptable, a pulir las aristas de la realidad para hacerla habitable. Pero en lo más profundo existe el presentimiento de que hay verdades que no admiten equilibrio, que irrumpen como fuerzas puras, sin matices conciliadores. Ese tipo de verdad despierta un respeto casi sagrado y, al mismo tiempo, una inquietud silenciosa, porque enfrentarse a ella implica renunciar a la mediación y sostener lo que es, sin adornos. También se mueve en su interior un temor ligado a la pérdida de control sobre la narrativa que construye en torno a sus vínculos. Libra no solo vive las relaciones, también las interpreta, las ordena, las convierte en un tejido coherente donde cada gesto encuentra su lugar. Sin embargo, cuando los acontecimientos se vuelven impredecibles o las emociones ajenas escapan a toda lógica, surge la sensación de que ese relato se fragmenta. En ese instante, no es solo la relación la que se tambalea, sino la estructura interna que le daba sentido. El miedo no es al cambio en sí, sino a la imposibilidad de comprenderlo dentro de su esquema de equilibrio. En el plano más íntimo de su energía, aparece un temor a la intensidad emocional desbordada, tanto propia como ajena. Libra aprecia la serenidad, el intercambio equilibrado, la cadencia suave de los afectos que fluyen sin romper el orden. Pero cuando la emoción se vuelve torrente, cuando atraviesa límites y desestructura el espacio compartido, se activa una alerta profunda.
No porque la intensidad le sea ajena, sino porque percibe su capacidad de alterar las bases mismas de la armonía. Sin embargo, en esa intensidad reside también una puerta hacia una vivencia más auténtica y transformadora, una que no puede ser alcanzada sin atravesar cierto grado de caos. Existe además un temor casi filosófico, la posibilidad de que el equilibrio sea una ilusión transitoria. Libra intuye, en algún rincón de su conciencia, que todo lo que se equilibra está en constante movimiento, que la balanza nunca se detiene realmente. Esta percepción puede generar una inquietud persistente, como si el esfuerzo por sostener la armonía fuera, en última instancia, una tarea interminable. Pero esa misma idea encierra una revelación poderosa: el equilibrio no es un destino al que se llega, sino un proceso que se vive, una danza continua donde cada ajuste es parte del flujo natural del universo. En su relación con el deseo, Libra también enfrenta un temor delicado. Al estar tan atento a las necesidades y expectativas de los demás, puede desconectarse gradualmente de sus propios impulsos más genuinos. Y cuando estos emergen con claridad, pueden parecerle disruptivos, incluso incompatibles con la imagen de equilibrio que ha construido. Surge entonces una tensión interna entre lo que desea profundamente y lo que considera adecuado sostener en su mundo relacional. Este conflicto no es menor, es una de las claves de su evolución, porque le exige reconciliar su autenticidad con su vocación de armonía. Otro aspecto que permanece en las sombras es el temor a no ser comprendido en su complejidad. Libra percibe matices, sutilezas, equilibrios que no siempre son evidentes para otros. Cuando intenta expresar esta visión, puede encontrarse con simplificaciones o interpretaciones parciales que no capturan la totalidad de su percepción. Este desencuentro genera una sensación de aislamiento silencioso, una distancia que no se debe a la falta de conexión, sino a la dificultad de traducir su mundo interno en un lenguaje accesible. Y sin embargo, en esa dificultad también se esconde un llamado a desarrollar una forma de expresión más directa, más clara, más alineada con su verdad. En el ámbito de la acción concreta, Libra puede temer el momento en que ya no hay más tiempo para ponderar, cuando la vida exige una respuesta inmediata. Ese instante, donde la reflexión cede paso a la decisión, puede sentirse como un salto al vacío. No porque carezca de criterio, sino porque su naturaleza está acostumbrada a explorar todas las posibilidades antes de actuar. Pero cuando aprende a confiar en la síntesis de su percepción, descubre que su decisión no es impulsiva, sino el resultado de un proceso interno profundo que se manifiesta en el momento justo. En lo más elevado de su trayectoria, emerge un temor que se transforma en desafío épico, el de encarnar la justicia sin depender de condiciones externas favorables. Mientras el entorno acompaña, es más sencillo sostener el equilibrio. Pero cuando las circunstancias son adversas, cuando la injusticia se presenta de forma evidente, Libra se enfrenta a la prueba de mantener su esencia sin concesiones. En ese punto, su camino deja de ser solo relacional y se convierte en un acto de integridad personal, donde la armonía no se negocia, sino que se sostiene desde una convicción profunda. Y es allí donde su energía alcanza una dimensión transformadora. Porque al atravesar esos temores, Libra deja de ser únicamente el mediador entre fuerzas opuestas y se convierte en un punto de equilibrio en sí mismo, un eje que no depende de la estabilidad externa para mantenerse firme. Su presencia comienza a irradiar una armonía que no es frágil ni complaciente, sino consciente, viva, capaz de integrar la contradicción sin disolverse en ella. La balanza, entonces, ya no es un símbolo de duda, sino de maestría. Cada inclinación, cada ajuste, cada aparente pérdida de equilibrio se revela como parte de un aprendizaje mayor. Y en ese aprendizaje, Libra encuentra una forma de poder que no necesita imponerse, porque surge de la coherencia interna. Un poder silencioso, pero inquebrantable, que transforma su relación con el mundo y le permite habitar su destino con una claridad que ya no teme a la complejidad, sino que la abraza como parte esencial de su verdad. En los corredores más profundos de su conciencia, Libra también guarda un temor vinculado al vacío que aparece cuando cesa todo intercambio. Acostumbrado a la circulación constante de ideas, emociones y presencias, percibe el flujo como una forma de vida. Pero cuando ese flujo se detiene, cuando no hay diálogo, respuesta ni resonancia, emerge una sensación extraña, como si la realidad perdiera densidad. Ese silencio absoluto no es el mismo que el elegido para la introspección, es un silencio que no devuelve reflejo, que no confirma existencia compartida. En ese territorio, Libra se enfrenta a la experiencia de sostenerse sin la vibración del otro, y esa prueba pone en juego su capacidad de autodefinición más pura. Existe además un temor relacionado con la ruptura de los códigos invisibles que rigen su mundo.
Libra no solo percibe normas explícitas, sino acuerdos sutiles, equilibrios tácitos que mantienen la convivencia en un estado armónico. Cuando estos códigos son ignorados o quebrados sin consideración, se produce una disonancia que no siempre puede corregirse mediante la diplomacia. Este tipo de quiebre genera una inquietud profunda, porque no responde a un desacuerdo puntual, sino a una alteración del tejido mismo que sostiene la interacción. En esos momentos, Libra percibe que no todo puede ser reconciliado, y esa certeza desafía su impulso natural de restaurar el equilibrio. En una dimensión aún más íntima, aparece el temor a la propia ambivalencia. Libra puede sentir simultáneamente impulsos opuestos con una intensidad equivalente, lo que le permite comprender la complejidad de la experiencia humana, pero también lo confronta con una dualidad difícil de integrar. No se trata de indecisión superficial, sino de una vivencia interna donde dos verdades coexisten con la misma legitimidad. Este estado puede generar una sensación de fragmentación, como si su esencia estuviera dividida en corrientes que tiran en direcciones distintas. Sin embargo, en esa misma ambivalencia reside la posibilidad de una síntesis superior, una comprensión que trasciende la lógica binaria. También habita en Libra un temor a que su capacidad de adaptación sea interpretada como falta de profundidad o autenticidad. Al moverse con fluidez entre diferentes perspectivas, puede parecer cambiante, incluso inconsistente a ojos externos. Esta percepción puede generar una inquietud silenciosa, porque su intención no es diluirse, sino integrar. Pero cuando esa integración no es comprendida, surge la sensación de ser malinterpretado, de no ser visto en la totalidad de su complejidad. Este desafío lo impulsa a desarrollar una identidad más definida, no para limitar su flexibilidad, sino para anclarla en un centro reconocible. En el plano de la creación, Libra enfrenta el temor de que su búsqueda de perfección estética limite la espontaneidad. Su afinidad con la forma, la proporción y la belleza puede llevarlo a refinar continuamente sus expresiones, a ajustar cada detalle hasta alcanzar un ideal. Pero en ese proceso, existe el riesgo de contener la fuerza original que da vida a lo creado. El miedo no es a crear, sino a que la creación no alcance el nivel de armonía que considera digno. Y sin embargo, es en la imperfección donde muchas veces emerge la autenticidad más poderosa, aquella que no necesita ser pulida para resonar. En su relación con el compromiso, aparece un temor profundo a quedar atrapado en estructuras que pierdan su equilibrio con el tiempo. Libra valora la estabilidad compartida, pero también percibe la evolución constante de las dinámicas. Cuando una estructura deja de reflejar la armonía inicial, se activa una tensión interna entre la lealtad y la necesidad de reajuste. Este conflicto puede generar una sensación de inmovilidad, como si cualquier movimiento implicara traicionar una parte de sí mismo o del vínculo. En ese punto, Libra aprende que el verdadero compromiso no es rigidez, sino la capacidad de transformar la forma sin perder la esencia. Otro aspecto que se despliega en las sombras es el temor a la exposición emocional directa, sin mediación intelectual o estética. Libra tiene una capacidad natural para traducir emociones en palabras equilibradas, en gestos medidos, en expresiones armonizadas. Pero cuando la emoción exige ser expresada sin filtro, sin estructura, puede surgir una resistencia interna. No porque carezca de profundidad emocional, sino porque percibe el impacto que esa expresión puede generar en el entorno. Sin embargo, al atravesar esa barrera, descubre una forma de conexión más inmediata, más real, que no necesita ser equilibrada para ser válida. En el ámbito de su propósito, Libra enfrenta el temor de asumir plenamente su influencia. Su capacidad para armonizar, mediar y generar acuerdos lo convierte en un agente de cambio significativo, pero también implica una responsabilidad que no siempre desea cargar conscientemente. Influir en el equilibrio de otros sistemas, ya sean relaciones, grupos o entornos, puede generar una sensación de peso, como si cada acción tuviera repercusiones amplias. Este reconocimiento puede llevarlo a retraerse, a minimizar su impacto. Sin embargo, cuando acepta esta dimensión de su naturaleza, su influencia se vuelve consciente y constructiva, alineada con su sentido de justicia. En el plano más elevado de su desarrollo, emerge un temor que se transforma en iniciación, el de sostener la armonía en medio del caos sin perder su esencia. No se trata de evitar el desorden, sino de atravesarlo sin disolverse en él. Este desafío requiere una fortaleza interna que va más allá de la diplomacia, una capacidad de mantenerse centrado cuando todo alrededor se mueve. En ese estado, Libra deja de depender de condiciones externas para sostener su equilibrio y se convierte en un punto de referencia, un eje que ordena sin imponer. A medida que integra estos aspectos, su relación con el miedo se transforma.
ya no es un límite que lo contiene, sino un indicador de los espacios donde su conciencia puede expandirse. Cada temor atravesado amplía su capacidad de habitar la complejidad sin perder la coherencia. La balanza, lejos de ser un símbolo de fragilidad, se revela como un instrumento de precisión que responde a cada movimiento con inteligencia. En una región aún más profunda de su conciencia, Libra alberga un temor casi metafísico, el de no poder sostener la coherencia entre lo que percibe como justo y lo que finalmente se ve obligado a aceptar en la realidad. Esta fractura no es visible desde fuera, pero en su interior puede sentirse como una grieta entre el ideal y lo vivido. No se trata solo de frustración, sino de una tensión existencial donde la visión elevada de equilibrio entra en conflicto con las limitaciones del mundo tangible. Ese espacio, donde lo perfecto no logra encarnarse completamente, se convierte en un campo de aprendizaje donde Libra debe redefinir la justicia no como pureza absoluta, sino como aproximación consciente. En esa misma profundidad, surge el temor a la pérdida de su propio centro en medio de dinámicas complejas. Cuando múltiples fuerzas interactúan, cuando las voluntades se cruzan y los intereses divergen, Libra puede expandirse tanto en la comprensión de cada parte que corre el riesgo de diluir su propio eje. Esta expansión, que es fuente de empatía y sabiduría relacional, puede transformarse en dispersión si no encuentra un punto de anclaje interno. El miedo no es a comprender demasiado, sino a no saber dónde termina el otro y dónde comienza su propia esencia. También se despliega un temor relacionado con la memoria emocional de los desequilibrios pasados. Libra no olvida fácilmente las experiencias donde la armonía se rompió de forma abrupta o donde la justicia no fue sostenida. Estas memorias no siempre se manifiestan de forma consciente, pero influyen en su manera de vincularse, generando una cautela sutil, una vigilancia interna que busca prevenir la repetición de esos escenarios. Sin embargo, esa misma cautela puede limitar su apertura a nuevas experiencias, creando un campo donde la protección y la restricción se entrelazan. En el plano de la percepción, Libra enfrenta el temor de ver con demasiada claridad las contradicciones humanas. Su capacidad para captar matices le permite reconocer las incoherencias, las ambivalencias y las zonas grises que habitan en cada persona y situación. Pero esa claridad puede resultar abrumadora, porque desmonta las narrativas simples y obliga a convivir con la complejidad. En ese estado, surge la inquietud de no poder sostener una visión estable del mundo, como si todo estuviera en constante revisión. Y sin embargo, es precisamente esa mirada la que le permite construir una comprensión más profunda y compasiva de la realidad. En su relación con la verdad compartida, aparece un temor a que la comunicación nunca logre reflejar completamente lo que realmente percibe. Libra puede encontrar palabras, gestos y formas que se aproximan a su visión, pero siempre existe la sensación de que algo queda fuera, de que la totalidad no puede ser transmitida sin perder matices. Esta limitación genera una tensión interna entre el deseo de expresar con precisión y la conciencia de que toda expresión es, en cierta medida, incompleta. Aún así, en ese intento constante se desarrolla una maestría comunicativa que no busca la perfección, sino la conexión genuina. Otro aspecto que se despliega en silencio es el temor a la asimetría en la entrega emocional. Libra valora profundamente la reciprocidad, pero en su interior puede surgir la inquietud de dar más de lo que recibe o de recibir más de lo que puede devolver. Ambas situaciones generan desequilibrio, y ese desequilibrio toca directamente su núcleo. Este miedo no solo afecta sus vínculos, sino también su relación con la abundancia, el reconocimiento y el intercambio en general. La lección que emerge de este temor es la capacidad de aceptar que la reciprocidad no siempre es inmediata ni exacta, y que el equilibrio puede manifestarse en escalas más amplias y menos evidentes. En el ámbito de la evolución personal, Libra enfrenta el temor de transformarse en alguien que ya no encaje en los acuerdos que alguna vez definieron su identidad. A medida que crece, que integra nuevas comprensiones y que redefine sus valores, puede percibir una distancia creciente entre quién es y las expectativas que lo rodean. Este proceso, aunque necesario, puede generar una sensación de ruptura, como si al evolucionar estuviera deshaciendo parte de su historia relacional. Sin embargo, en esa transformación reside la posibilidad de construir vínculos más auténticos, basados en la verdad presente y no en versiones pasadas. En la dimensión más profunda de su poder, emerge un temor a ejercer una influencia que altere el equilibrio de otros sistemas de forma irreversible. Libra es consciente, incluso sin nombrarlo, de que su capacidad de mediación puede inclinar resultados, redefinir dinámicas y abrir o cerrar caminos. Esta conciencia puede generar una contención de su propio poder, una tendencia a intervenir solo hasta cierto punto para no asumir completamente las consecuencias.
Pero cuando atraviesa ese límite, descubre que su influencia no es una carga, sino una herramienta que puede ser utilizada con responsabilidad y claridad. En el núcleo de su experiencia, también se encuentra el temor a la impermanencia de todo equilibrio alcanzado. Cada armonía lograda, cada acuerdo establecido, cada vínculo estabilizado está sujeto al cambio. Esta realidad, aunque universal, resuena de manera particular en Libra, porque toca directamente su principio rector. La idea de que todo debe ser constantemente reajustado puede generar una sensación de esfuerzo interminable. En una dimensión aún más oculta de su arquitectura interior, Libra alberga un temor que roza lo existencial, la posibilidad de que el equilibrio que tanto persigue sea, en el fondo, una responsabilidad interminable que nunca concede descanso absoluto. No es solo la búsqueda de armonía, sino la sensación de que, si deja de sostenerla, todo podría desorganizarse. Esta carga invisible lo coloca en una posición de vigilancia constante, como si su conciencia estuviera siempre atenta a las variaciones del entorno, midiendo, ajustando, corrigiendo. Y en ese estado surge una inquietud silenciosa, la de no poder simplemente ser sin intervenir, sin equilibrar, sin responder a lo que se mueve a su alrededor. También se despliega en su interior un temor relacionado con la pérdida de la belleza como principio ordenador. Libra no percibe la belleza como un elemento superficial, sino como una expresión de coherencia, de proporción, de sentido. Cuando la realidad se vuelve abrupta, desordenada o carente de armonía visible, puede sentir que algo esencial se ha roto. Este temor no es únicamente estético, sino profundamente espiritual, porque la belleza para Libra es una vía de conexión con lo que trasciende lo inmediato. La ausencia de ella puede generar una sensación de desconexión, como si el mundo perdiera parte de su significado. En el ámbito de su energía más íntima, aparece un temor a la saturación relacional. Aunque su naturaleza lo impulsa hacia el encuentro, existe un punto en el que el exceso de interacción puede diluir su claridad interna. Cuando demasiadas voces, emociones o perspectivas ocupan su espacio, Libra puede experimentar una especie de ruido interno que dificulta el acceso a su propio centro. Este temor no siempre es evidente, porque su inclinación natural es permanecer disponible, abierto, receptivo. Sin embargo, en lo profundo surge la necesidad de preservar un espacio propio donde la balanza pueda reajustarse sin interferencias externas. Otro aspecto que permanece en las sombras es el temor a la transparencia total. Libra tiene la capacidad de mostrar versiones de sí mismo que se adaptan a cada contexto, no como falsedad, sino como refinamiento de su expresión. Pero la idea de ser completamente transparente, sin filtros, sin mediaciones, puede resultar inquietante. En esa transparencia absoluta no hay lugar para el ajuste ni para la armonización previa, es una exposición directa de su esencia. Y aunque en ella reside una forma de autenticidad poderosa, también implica renunciar al control sobre cómo esa esencia será recibida. En su relación con el tiempo profundo, Libra enfrenta el temor de que ciertos desequilibrios no puedan resolverse dentro de un ciclo inmediato. Su orientación hacia la armonía lo lleva a buscar soluciones, acuerdos, puntos de encuentro. Pero hay situaciones que requieren procesos largos, transformaciones graduales que no ofrecen una resolución clara en el corto plazo. Este tipo de escenarios puede generar una sensación de impotencia sutil, como si su capacidad de equilibrar encontrara un límite temporal. Sin embargo, en esa experiencia se abre una comprensión más amplia, el equilibrio también puede ser sostenido como intención, incluso cuando su manifestación completa aún no es visible. En el plano de la identidad, emerge un temor a convertirse en aquello que siempre ha evitado, una fuente de desequilibrio consciente. Libra, que ha construido su camino sobre la base de la armonización, puede experimentar una resistencia profunda ante la idea de generar ruptura de manera deliberada. Y sin embargo, hay momentos en los que el crecimiento exige precisamente eso, romper estructuras que ya no sostienen la verdad. En ese umbral, Libra se enfrenta a la paradoja de que, para restaurar un equilibrio más auténtico, debe atravesar el desequilibrio como agente activo. También habita en su interior un temor a la irrelevancia silenciosa, a que su capacidad de armonizar pase desapercibida o no sea reconocida en un mundo que muchas veces valora lo evidente, lo contundente, lo disruptivo. Libra opera en planos sutiles, donde los cambios no siempre son visibles de inmediato, donde la influencia se ejerce sin estridencia. Esta cualidad, que es una de sus mayores fortalezas, puede generar una sensación de invisibilidad si no encuentra un reflejo en el entorno. Pero en esa invisibilidad también se encuentra la pureza de su acción, libre de la necesidad de validación constante.
En el ámbito de la percepción interna, Libra puede temer la aparición de juicios propios que no logre reconciliar con su ideal de comprensión. Aunque su naturaleza tiende a ver múltiples perspectivas, existen momentos en los que surge una reacción clara, una valoración inmediata que no admite matices. Este tipo de juicio puede generar una disonancia interna, como si estuviera fallando a su propio principio de equilibrio. Sin embargo, al integrar estas respuestas como parte de su humanidad, Libra accede a una comprensión más completa de sí mismo, donde la claridad y la apertura pueden coexistir. En la dimensión más elevada de su recorrido, se manifiesta un temor que contiene en sí mismo la semilla de su mayor expansión, el de sostener la verdad incluso cuando ésta rompe toda posibilidad de acuerdo. Este escenario representa el límite de su arquetipo, el punto donde la armonía externa ya no puede mantenerse sin traicionar la coherencia interna. En ese instante, Libra debe elegir entre preservar la paz aparente o honrar una verdad que transforma el equilibrio existente. Es una prueba de integridad profunda, donde su esencia se redefine no por lo que logra conciliar, sino por lo que decide sostener. A medida que atraviesa estos territorios, Libra descubre que su relación con el equilibrio evoluciona hacia una comprensión más vasta. Ya no se trata de evitar la tensión, sino de habitarla con conciencia. Ya no se trata de sostener la armonía a toda costa, sino de permitir que se transforme cuando es necesario. En ese proceso, la balanza deja de ser un instrumento de control y se convierte en un símbolo de adaptación inteligente, capaz de responder a cada movimiento sin perder su eje. El silencio que antes protegía sus temores se convierte en un espacio de integración donde cada aspecto encuentra su lugar.